Somos un pueblo que habla distintos idiomas. Somos un pueblo de 600 millones de habitantes. Somos un pueblo con recursos invaluables. Somos un pueblo con capacidades nucleares y con satélites en el espacio. Somos un pueblo con un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Somos unidad en la diversidad. No somos solo un pueblo. Unidos somos un universo de oportunidades. Las venas de América Latina continúan abiertas, tal como diría el maestro Eduardo Galeano. Recordemos que la doctrina Monroe ha dejado heridas profundas que aún al cumplirse 200 años del inicio de este modelo colonialista e injerencista, nuestras naciones, muchas de ellas y en distintas aristas, siguen subyugadas. Vamos a ver. 2 siglos atrás se proclamaba la doctrina Monroe. El entonces presidente de Estados Unidos, James Monroe, con un discurso en el Congreso, fijó el punto de partida de lo que sería un principio intervencionista en cuanto a política exterior. La sentencia de Monroe reza que Estados Unidos no permitiría ningún tipo de recolonización en el continente americano por parte de los poderes europeos. La historia que ha marcado la injerencia norteamericana desde aquel 1893 ofrece claridad en cuanto a las injerencias políticas en la región. El objetivo era impedir que las viejas potencias coloniales europeas recuperaran sus colonias en lo que hoy llamamos América Latina y el Caribe. Ese es el objetivo declarado. La primera doctrina de política exterior se hace para América Latina y el Caribe. La doctrina Monroe se convirtió en una justificación para el dominio absoluto de esta parte del mundo a cargo de los Estados Unidos. La doctrina Monroe se ha sostenido para pisotear a los pueblos de América. Le debemos a esa doctrina 30.000 desaparecidos, el Plan Cóndor, las presiones, los bloqueos en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua, en contra de cualquier país que haya pretendido asumir con política exterior y política doméstica independiente, favorable a los sectores populares. En sus designios se gestó el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, que coincidió con la desclasificación de nuevos archivos que revelan la participación de Washington en el cuartelazo. Otro ejemplo es el caso de la administración del Canal de Panamá, con el manejo geoeconómico y geopolítico por parte de la Casa Blanca. Este destino manifiesto que llevó a Estados Unidos a extenderse territorialmente y considerar a Latinoamérica como su patio trasero. Desde el principio, el libertador Simón Bolívar tuvo una ruptura con la doctrina Monroe y entendió lo que significó para nuestras repúblicas, lo que significa la doctrina, así como su expansionismo y su dominio. En este contexto histórico, al firmarse el Tratado de Washington en 1897, se sentaron las bases para establecer el robo del territorio venezolano de la Guayana Esequiba, el cual fue ratificado en el laudo arbitral de 1899 de París, sin la presencia del gobierno de Venezuela. Estados Unidos no ha dejado de promover sus políticas de desestabilización para destruir a otras naciones. Por eso incluye a Cuba en la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo y a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional. Como ejemplos claros están los golpes de Estado en Bolivia en 2019, en Honduras en 2009 y los proyectos desestabilizadores, bloqueos e intentos de magnicidios en otros países. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Gracias, América Latina, por su respaldo. Después de 12 años en resistencia, gracias al apoyo de nuestro pueblo, de nuestros mártires, de la comunidad internacional, con un triunfo contundente, revertimos el golpe de Estado.
Gracias, Cristina. Gracias, presidente Lula, Correa, Lionel, Lugo, Evo, Ortega, Fidel, Raúl, Díaz-Canel, Nicolás, y gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Asisto a este foro con gran esperanza. En un momento crítico para nuestra región frente al fracaso de la OEA, hoy la CELAC es más necesaria que nunca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le cuento que en Panamá la gente está en la calle desde hace un mes protestando por la renovación de un contrato minero que el gobierno de ese país firmó con una empresa de capital canadiense. Los manifestantes dicen que están hartos de ese tipo de concesiones que solo benefician a las empresas transnacionales y al conocerse la renovación se fueron a la calle y de allí no los ha movido nadie. A pesar de la represión y del desgaste que de todas formas estas acciones generan y el impacto sobre la vida cotidiana de millones de personas. Hay muchos jóvenes con conciencia ambiental que dicen basta, ya no más, y que con su presencia allí derrumban esa idea que intenta volverse mito de que los muchachos son apolíticos. Maestros, trabajadores de distinta índole piden al gobierno que derogue la ley minera, el contrato en particular, y también piden a la Corte Suprema de Justicia que lo declare inconstitucional. El gobierno ha propuesto un referendo consultivo, pero está igualmente embolatado porque el órgano electoral le dijo rapidito que no se puede hacer esa elección. Todo esto pasa en el país que tiene el canal interoceánico y uno de los nodos de conexión aérea más grandes de nuestra región. Un país que nos han vendido, como usted sabe, como modelo de bienestar. Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una... Lo que sucede en Perú. Allí las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte continúan desde la Plaza San Martín y vamos a tener toda la información. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo nos amplía. Adelante, Ramiro. Hola Saraí, muy buenas noches. En efecto, hoy se ha organizado una movilización convocada por diversas organizaciones sociales, diversos sindicatos de trabajadores y movimientos políticos. Ha ocurrido una crisis institucional debido a que se ha develado que una denuncia fiscal ha develado corrupción, digamos, al interior del Ministerio Público y en el Congreso de la República. Esto ha generado de que las autoridades, como por ejemplo integrantes de la Junta Nacional de Justicia, estén pidiendo la suspensión de la hasta ahora fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Señor presidente, señores representantes permanentes, distinguidos delegados, más del 80% de la población cubana actual ha nacido bajo el bloqueo. 3 décadas han transcurrido desde que esta asamblea comenzara a demandar cada año el cese de esa política tipificada como un acto de genocidio y que tiene el efecto de una pandemia permanente, de un huracán constante y recibe un rechazo universal. Es un acto deliberado de guerra económica con el propósito de impedir los ingresos financieros al país, destruir la capacidad del gobierno para atender las necesidades de la población, hacer colapsar la economía y crear una situación de ingobernabilidad. Como proponía en 1960 el subsecretario de Estado Mallory, busca provocar el desengaño y el desaliento, reducir los salarios, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado,
bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del dictador Alberto Fujimori. Los familiares y víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori rechazan esta medida opuesta a lo ya resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos la historia. Golpe sobre golpe. Así fueron reprimidos los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori. Cuando salieron a protestar, apenas conocieron que en las próximas horas el dictador saldrá libre, pese a no haber cumplido su condena de 25 años de cárcel. Estamos para expresar esa indignación como familiares, el rechazo, por supuesto, a magistrados que deberían defender la legalidad y la constitucionalidad de sus decisiones y que más bien prevalece sobre ellos pues sus opiniones políticas personales, ¿no? Y que terminan afectando el derecho a la justicia que tenemos como familiares. Cuando aún restan 9 años para que Fujimori cumpla su condena de 25 años de cárcel, el Tribunal Constitucional dispuso validar el indulto que el año 2017 le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pese a que se comprobó que este beneficio fue consecuencia de una negociación política entre PPK y congresistas del Fujimorismo. Por su origen político como por su inviabilidad legal internacional, este indulto es inaplicable, ¿no? La resolución del Tribunal Constitucional de Perú se da pese a que en 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que no se ejecute este indulto, al tratarse de un condenado por graves violaciones a los derechos humanos, refiriéndose a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Nosotros vamos a persistir, recurriremos a las instancias que sean necesarias para que este indulto sea revertido y que Fujimori retorne a prisión a cumplir la pena que fue dada, ¿no? Con 25 años. La indignación no solo es de los familiares de las víctimas, sino también de organizaciones de derechos humanos y peruanos que rechazan esta medida por considerar que conduce a la impunidad. A las protestas contra la excarcelación de Fujimori se sumarán en los próximos días las convocadas por diversos sectores del país a un año de la instalación del gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte. Jaime Herrera, Telesur, Perú. Por otra parte, en El Salvador, el movimiento social salvadoreño se pronunció contra la decisión de la Asamblea Legislativa de dar una licencia de 6 meses al presidente actual, Nayib Bukele. Desde San Salvador, la capital de ese país, nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos amplía los detalles. Varias organizaciones de la sociedad civil como la Alianza Nacional por un El Salvador en Paz, el movimiento Sumar, también Resistencia Ciudadana, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, el Movimiento de Trabajadores Despedidos y la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, se pronunciaron hoy en contra de la decisión de la Asamblea Legislativa de dar una licencia de 6 meses al presidente Nayib Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa para que participen en la campaña electoral. Dicen estas organizaciones que por lo menos 12 artículos de la Constitución se estarían violentando con este decreto. La Asamblea Legislativa también viola el artículo 156 que establece la irrenunciabilidad del presidente y del vicepresidente de la República y determina que dichos funcionarios solo pueden dejar sus cargos por faltas graves debidamente comprobadas que calificará la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, la licencia otorgada a Nayib Bukele y a Félix Ulloa es injustificada, ilegal y constituye
un fraude. Sin embargo, los diputados oficialistas y sus aliados que dieron sus votos para la licencia del presidente y su vicepresidente han defendido la legalidad de su actuación en este decreto que ha otorgado 6 meses de licencia al presidente Nayib Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa. Nazca con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, comunicó nuevos nombramientos. El equipo de Javier Milei se sigue reuniendo de cara a la conformación del gabinete y los funcionarios que va designando empiezan a ser oficializados por parte de la denominada oficina del presidente electo. El economista Santiago Bausili fue confirmado al frente del Banco Central, hombre de confianza de Luis Toto Caputo, será ministro de Economía él, y Bausili fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Macri y estuvo procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. También se confirmó que el Banco Nación estará liderado por Daniel Pillar, de fuerte vínculo con el economista neoliberal Domingo Felipe Cavallo. Con su designación se potencia el fuerte vínculo político con Juan Schiaretti, ya que Pillar es el actual titular del Banco de la provincia de Córdoba, donde Schiaretti es gobernador saliente. Además, se recuerda su pasado por el menemismo, donde se encargó de privatizar empresas que eran del Estado. También se anunció que Belén Stetler será secretaria de Comunicación. Ella pertenece a una consultora que lidera Caputo. Todo eso mientras hoy los integrantes del futuro equipo de gobierno se han reunido ultimando los lineamientos que tendrá la gestión que asumirá el próximo domingo 10 de diciembre. Lo hicieron la designada ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la futura canciller Diana Mondino y otros futuros funcionarios como Sandra Petovelo de Capital Humano, Guillermo Ferraro de Infraestructura, Manuel Adorni, que va a ser el portavoz presidencial, el asesor Santiago Caputo y el próximo presidente provisional del Senado, Francisco Paoltroni, que forma parte de La Libertad Avanza. En tanto, se confirmó que el Ministerio de Salud será convertido en una secretaría que quedará bajo la órbita de la jefatura de gabinete, al igual que el de Ciencia y Tecnología, que pasaría a ser una subsecretaría. Además, como era sabido, se va a eliminar el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad, soberanía. ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Evidentemente, los intentos de dar un golpe de Estado, un golpe desde la institucionalidad judicial hacia el proceso electoral, se han venido a menos, de tal cuenta que han tomado otra ruta, que es debilitar al Tribunal Supremo Electoral y de esta fallarles, dejar un presupuesto bastante golpeado en favor y en beneficio del denominado pacto de corruptos, que son grupos de políticos que han optado por la corrupción y por la impunidad, por la cooptación del sistema de justicia para aprovecharse del mismo. Es un presupuesto que está básicamente dirigido a enriquecer a organizaciones no gubernamentales, pero que pertenecen a estos diputados,
y a dejar sin fondos a los programas sociales de educación, de salud. Sí, evidentemente somos un país empobrecido, somos un país que estamos en el segundo lugar en índices de desigualdad. Por lo tanto, los términos que alcance una verdadera justicia social o la verdadera prestación de servicios sociales están muy condicionados, sobre todo en centros urbanos y poco distribuidos en los ámbitos de los territorios, sobre todo donde habitan los pueblos indígenas de este país. Guatemala, la mayoría de su población pertenece a pueblos indígenas y tiene la particularidad que son las zonas más pobres, las zonas más desiguales y particularmente las zonas donde más se extraen los bienes naturales y se aprovechan estos recursos sin generar verdadera ganancia para las comunidades o para los pueblos. De tal cuenta que ven en el presidente Arévalo la posibilidad, quizá no de solucionar de fondo toda esta problemática, pero sí la oportunidad de avanzar hacia consolidar grandes estrategias y dar grandes pasos para ir abandonando estos índices de desigualdad y de pobreza y de extrema pobreza en la que estamos sumergidos aquí en Guatemala. Hay que decirlo, en Guatemala tenemos altos índices de niñez sin comer, los índices de nutrición son muy altos, pero también de personas con acceso a alimentación diaria. Hay gente que se está durmiendo hoy en Guatemala que no ha comido en el día, y todo esto se debe a un modelo económico que también se presenta agotado y que la población confía en que el presidente Arévalo pueda darle un revulsivo, repotenciar, buscar los mecanismos para que este también responda. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Son algunos artículos de la Constitución venezolana señalando que las consultas, específicamente en el artículo 70 de la Constitución, son vinculantes, es decir, tienen un mandato para las instituciones y para el Estado, y por lo tanto eso es lo que va a ocurrir con este referendo del día de ayer, porque tiene cuestiones que reafirman la línea histórica de Venezuela respecto a la demanda del Esequibo, como la oposición al laudo arbitral, el aceptar la línea histórica de resolución que plantea el Acuerdo de Ginebra, y bueno, de ahí en adelante tiene cuestiones de futuro, como por ejemplo la creación del Estado Guayana Esequiba, que tiene varias aristas que seguir desarrollando todavía ese aspecto. Así que ese es el asunto medular de por qué señala él que es una consulta vinculante. Vamos a escucharlo y lo que él planteaba en el sentido de que traza una ruta para el gobierno y para el Estado. Que no les quede duda, que no les quede duda, a nadie le quede duda, que esto es vinculante, mandato popular, y ha fijado el inicio de una nueva etapa en la lucha por nuestra Guayana Esequiba, con lo cual tenemos un plan, un concepto, una visión, y he llamado, como llamo, a seguir construyendo con mucha fuerza espiritual la gran unión nacional que hemos logrado, la gran unión nacional de todos los sectores. Activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba y la implementación de las 5 decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela, los 5 sí, en cada una de sus partes. En noticia Bolivia, el país andino se integra definitivamente al Mercosur como el 5º socio pleno y con el desafío de adaptar la industria interna a la de sus vecinos. Vamos a verlo. Reconocido en el seno del Congreso de Brasil como miembro pleno del bloque regional y luego de ser miembro asociado desde 2015, Bolivia ingresa al grupo a horas de su próxima cumbre de jefes de Estado.
El proyecto ya había sido considerado por los distintos cuerpos parlamentarios de los otros 4 países del Mercosur: Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Ante la declaratoria para formalizar su incorporación, el presidente Luis Arce agradeció a través de su cuenta en la red social X. Con 87 votos a favor y 37 votos por el no, pues fue ayer aprobada la reforma a la salud, que duró en discusión inusualmente 6 meses, en un proyecto que por lo general es presentado por la bancada de gobierno y del gobierno, pues dura menos tiempo en su discusión. Varios aspectos aquí a señalar en relación a los inconvenientes que se presentaron, sobre todo en relación por el rechazo de algunos congresistas, algunos representantes a la Cámara de los partidos de oposición, quienes aseguraban que esta reforma le iba a hacer daño a la salud, porque se pasa de enviar o de que los recursos económicos para la salud sean manejados por las EPS y ahora sean manejados por instituciones del Estado que se van a encargar del buen manejo de los recursos económicos. Empresas prestadoras de salud también se oponen al proyecto, que le quedan 2 debates más, son 4, ya pasaron 2. Le queda un debate en la Comisión Séptima del Senado y también la discusión en plenaria del Senado para así avanzar. Lo del día de ayer fue un avance importante por lo que representa un nuevo modelo de salud para los colombianos y colombianas, cuyo objetivo principal, sin duda, es garantizar el derecho fundamental a la salud. Aseguran los ponentes de esta reforma que lo que se quiere es combinar un enfoque del sistema de predicción y prevención que pueda enfrentar enfermedades y llegar precisamente a los sectores más recónditos del país con centros de servicios, centros hospitalarios que actualmente no existen. Asimismo, mejorar las condiciones laborales de los servidores de salud y, sobre todo, el buen manejo de los recursos de la salud que en este momento no se están dando. El nudo aquí principal, Janet y televidentes, es esos recursos que se le otorgaban a las EPS que no estaban siendo bien administrados, pues ahora serán administrados por el Estado a través de unas figuras y unos organismos que ya están creados para eso. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar